Gracias por continuar con nosotros. Y de acuerdo al jefe de la patrulla fronteriza, el número de inmigrantes indocumentados que llegan a Estados Unidos por la frontera sur continúa aumentando significativamente con cifras nunca antes vistas. Adolfo Muñiz nos tiene los detalles. Así describió la patrulla fronteriza el reto que están enfrentando actualmente en el desempeño de su deber. Our resources right now are overwhelmed and outstretched. Este video, proporcionado por la misma patrulla fronteriza, muestra el porqué. En lo que va del año, dicen, han detenido a 160,000 inmigrantes indocumentados, 30,000 más que todo el año anterior, un promedio de más de 1,000 inmigrantes diarios. ¡Centroamérica unida! El 70% de ellos de Centroamérica, con un objetivo común, de acuerdo a las autoridades. Este es el número de personas que están explotando nuestras leyes de inmigración que cruzan la frontera alegando miedo creíble o pidiendo asilo. A consecuencia, prosiguió el jefe, han tenido que reasignar agentes que han tenido que abandonar sus tareas de patrullaje para ser reasignados a los centros de procesamiento, que ya no tienen espacio ni capacidad para todos los que siguen llegando. Estamos liberando algunas de estas unidades familiares con niños de nuestras instalaciones. Nos hemos visto forzados a hacerlo. Por todo esto, aseguran, haciendo eco al presidente Trump y a la secretaria Kirstjen Nielsen, esta es una emergencia humanitaria. Tenemos que tener un sentido de las consecuencias que resultan de esta actividad ilegal. Es imperativo que el Congreso nos ayude. Y esta situación sigue complicándose en muchos estados. Mire usted, el departamento del sheriff del condado Orange terminó su contrato con la Agencia de Control de Aduanas e Inmigración, ICE. Esta decisión quiere decir que a partir del 1 de agosto de este año, las cárceles del condado de Orange ya no serán usadas como centros de detención para inmigrantes. Martín Plasencia nos tiene más detalles. Martín. Se desconoce cuál será el futuro de cerca de 700 detenidos tras el anuncio del departamento del sheriff del condado de Orange que terminará su contrato con ICE y ya no utilizará sus cárceles como centros de detención para inmigrantes. Esto no tiene que ver con inmigración, es una decisión basada en las necesidades del condado, dijo el sheriff Burns. Su plan es expandir los servicios de salud mental para el resto de los reos. According to ICE, as has been told to me. El sheriff comentó que fue informado por ICE que la agencia federal no tendrá espacio en California para alojar a los inmigrantes que están en los centros de detención del condado de Orange. Porque si es que la comunidad migrante se va a ser transferido, va a haber daño. Hay daño en separando familias y deteniéndolas y deportándolas. Por su parte, ICE nos respondió que esta decisión tendrá un impacto negativo en sus operaciones locales y en un comunicado escrito indicó: ICE tendrá que depender del espacio de camas que tenga disponible en su sistema nacional de detenciones para colocar a los detenidos en lugares bastante alejados, lo que disminuirá las oportunidades de visitas de familiares y la coordinación con sus abogados. ¿Qué podemos proponer para no tener tanto daño a la comunidad migrante? Los activistas defensores de los inmigrantes dijeron que el sheriff debió haber tenido una conversación con la comunidad antes de anunciar su plan. La única cosa que yo me gustaría comunicar a la comunidad es que nosotros estamos aquí preparados para hacer un recurso, no unas personas que pueden contactar, ya que va a haber mucha traslado de personas en el condado. Pasemos ahora a nuestro segmento de noticias de Centro y Suramérica. Las autoridades en Guatemala dieron a conocer detalles del accidente que dejó 18 muertos tras ser atropellados por un camión de carga que se dio a la fuga. Le ampliamos este y otros titulares a continuación. En Guatemala, al menos 18 muertos y 20 personas heridas, algunas en estado grave, quienes fueron trasladados a 3 hospitales estatales, incluido uno en la capital. Guatemala está de luto tras la muerte de 18 indígenas la noche del miércoles luego de ser arrollados por un tráiler de transporte pesado que se dio a la fuga en una ruta en un poblado al oeste del país. El ingreso se registró en el poblado de Nahuala, de unos 65,000 habitantes, la mayoría de habla maya quiché, a unos 160 kilómetros al oeste de la capital. En primera instancia fallece una persona que había sido atropellada por un vehículo desconocido. Ante ese hecho, vecinos se aglomeraron en un costado donde se encontraba la persona fallecida sobre la cinta asfáltica. Pero lamentablemente el grupo de vecinos es arrollado
por un vehículo de transporte pesado, detalló a los periodistas el vocero de los bomberos del departamento municipal, Cecilio Chacaj. Y en Honduras, la policía Tigres ejecutó hoy una orden de captura contra el periodista David Romero, quien fue sacado de la emisora Radio Globo mientras transmitía en vivo. En un comunicado, la Cancillería informó: David Romero, director de Radio Globo en Tegucigalpa, contra quien hay una orden de captura, fue denunciado, enjuiciado y encontrado culpable por un juez en marzo del 2016 por delito de calumnias constitutivas de difamación contra Sonia Gálvez, exfiscal de la mujer y esposa del exfiscal general adjunto de Honduras, Roberto Cuellar. Y en Colombia, los desafíos que enfrentan la prensa en Venezuela, Cuba y Nicaragua estarán en el centro de la agenda en la reunión del medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se celebra en Cartagena de Indias desde mañana y hasta el próximo domingo. Según la CIP, la región está en una incertidumbre política y los medios informativos del continente reunidos en Cartagena van a tomar pulso de la crisis que viven algunos países, especialmente Venezuela y Nicaragua, donde hay un franco deterioro de la democracia y las libertades. En ese propósito, el organismo continental, que vela por la promoción de la libertad de prensa y expresión de las Américas, contará con la participación de las autoridades políticas como el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y el presidente de Colombia, Iván Duque, quien estará en la sesión de apertura. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Cambiemos de tema, ya está con nosotros Jorge Vides con toda la información deportiva. Adelante, Jorge. Gracias, Valeria. Vamos con los deportes por Telenoticias, señor. El Bayern anuncia el fichaje millonario de Lucas Hernández. Y hablando de fichajes millonarios, Real Madrid tiene 500 millones de euros para fichar a Mbappé, a Hazard y a Pogba. Y tendremos aquí en los Estados Unidos Real Madrid versus Atlético de Madrid. ¿Cuándo y dónde? Se lo contamos después de la pausa. No le cambien.